La lluvia caía con una fuerza inesperada aquella mañana, como si el cielo hubiera decidido volcar sobre la ciudad todo lo que llevaba tiempo conteniendo. Las personas corrían buscando refugio, los autos avanzaban lentamente y el sonido del agua golpeando el asfalto lo cubría todo. En medio de ese caos cotidiano, Bruno Salvatierra, un padre soltero que apenas llegaba a fin de mes, tomó una decisión que parecía pequeña, casi invisible, pero que cambiaría su vida para siempre. En ese instante, sin saberlo, estaba sembrando un acto de bondad que al día siguiente regresaría a él de la forma más inesperada. Si crees en la bondad humana, en las segundas oportunidades y en que un solo gesto puede cambiar destinos, te invitamos ahora mismo a dar like, comentar, compartir y suscribirte al canal Historias de Héroes Reales, porque historias como esta merecen llegar al corazón de muchas personas. Bruno tenía 39 años y llevaba el peso del mundo sobre los hombros desde que su esposa falleció 3 años atrás. Desde entonces, cada día comenzaba antes del amanecer y terminaba mucho después de que el sol se ocultaba. Trabajaba como técnico de mantenimiento en una empresa de transporte, un empleo estable pero frágil, donde cualquier error podía costarle el puesto. Todo lo hacía por su hija Irene, una niña de 9 años con una sonrisa luminosa y una forma de mirar el mundo que le recordaba por qué no podía rendirse. Aquella mañana lluviosa, Bruno caminaba rápido para no llegar tarde al trabajo, con la chaqueta empapada y la mente llena de preocupaciones. Fue entonces cuando lo vio. Un anciano estaba detenido en la esquina, bajo la lluvia implacable, tratando de cruzar la calle con pasos inseguros. Su ropa oscura estaba completamente mojada, el cabello blanco pegado a la frente, y sus manos temblaban mientras sostenía un viejo paraguas roto que ya no lo protegía de nada. La gente pasaba a su lado sin mirarlo, cada uno atrapado en sus propios problemas. Bruno dudó solo un segundo. Sabía que detenerse podía significar llegar tarde y recibir una advertencia más en el trabajo, algo que no podía permitirse. Pero algo en la mirada cansada del anciano lo obligó a frenar. Bruno se acercó, le ofreció su brazo y lo ayudó a cruzar la calle con cuidado, esquivando charcos y autos impacientes. Luego, sin pensarlo demasiado, se quitó la chaqueta y se la colocó sobre los hombros del hombre mayor, protegiéndolo un poco del frío y la lluvia. El anciano lo miró con sorpresa y una gratitud silenciosa que no necesitó palabras. Bruno lo acompañó hasta una parada cubierta y se aseguró de que estuviera salvo. Antes de continuar su camino, empapado pero con el corazón extrañamente ligero, llegó tarde al trabajo, como había temido. Su supervisor lo observó con gesto severo, anotó algo en una libreta y no dijo nada más. Ese silencio fue peor que un reproche. Durante el resto del día, Bruno trabajó con una sensación constante de inquietud. Pensaba en Irene, en las cuentas pendientes y en lo frágil que era su estabilidad. Al salir, la lluvia ya había cesado, pero el peso de la incertidumbre seguía ahí, acompañándolo hasta su pequeño apartamento. Esa noche, mientras preparaba una cena sencilla y escuchaba a su hija contar cómo le había ido en la escuela, Bruno se preguntó si había hecho lo correcto. Ayudar al anciano había sido un impulso del corazón, pero el miedo al futuro lo hizo dudar por un instante. Sin embargo, al ver a Irene dormirse tranquila, comprendió que quería ser el tipo de padre que le enseñara con hechos, no con palabras, que la bondad aún importaba. A la mañana siguiente, el sol iluminaba la ciudad con una claridad tranquila, como si nada hubiera pasado el día anterior. Bruno llegó al trabajo con una sensación extraña en el pecho, una mezcla de resignación y esperanza. Apenas había comenzado su turno cuando recibió una llamada inesperada para presentarse en la oficina principal. El camino hasta allí le pareció eterno. Pensó en advertencias, recortes de personal, en la posibilidad real de perder su empleo. Cada paso era más pesado que el anterior. Al entrar a la oficina, encontró a varios directivos reunidos,
todos con expresiones serias. En el centro, sentado con una postura más erguida y un traje impecable, estaba el anciano de la lluvia. Bruno lo reconoció al instante, aunque ahora parecía otra persona. El cabello blanco estaba perfectamente peinado, las manos ya no temblaban y su mirada era firme y clara. Por un segundo, Bruno pensó que se trataba de una coincidencia cruel, pero la realidad era mucho más profunda. El anciano se llamaba Esteban Roldán y era uno de los principales accionistas de la empresa. Aquel día lluvioso había decidido salir solo, sin chofer ni asistente, para recordar cómo se sentía caminar como una persona común. Un descuido y su frágil salud lo habían puesto en una situación vulnerable, y fue Bruno quien se detuvo cuando nadie más lo hizo. Esteban recordó cada detalle, la chaqueta ofrecida, la paciencia, la dignidad con la que fue tratado. La reunión tomó un giro inesperado cuando se reveló que el puesto de Bruno estaba en riesgo debido a recortes internos y a una advertencia reciente por llegar tarde. Todo parecía perdido hasta que Esteban intervino. No habló desde el poder, sino desde la experiencia humana. Explicó cómo había sido ayudado sin saber quién era, cómo ese gesto le devolvió la fe en las personas y cómo consideraba que alguien con esos valores no debía ser descartado, sino protegido. El ambiente cambió por completo. Las miradas severas se suavizaron, las notas se dejaron a un lado, y la conversación tomó un rumbo distinto. No solo se decidió conservar el empleo de Bruno, sino que se revisaron las condiciones de su puesto, reconociendo su esfuerzo constante y su responsabilidad como padre soltero. Bruno escuchaba todo en silencio, con el corazón latiendo con fuerza, sin saber si aquello era real o un sueño. Cuando salió de la oficina, la luz del día le pareció más brillante que nunca. No se sentía un héroe, ni alguien especial. Solo era un hombre que había hecho lo que consideró correcto en un momento difícil. Sin embargo, ese pequeño acto había creado una cadena de consecuencias que ahora lo sostenían cuando más lo necesitaba. Esa tarde, Bruno recogió a Irene de la escuela con una sonrisa distinta. Caminaban bajo un cielo despejado, y aunque ella no entendía del todo lo que había ocurrido, percibía que algo bueno había pasado. Bruno comprendió entonces que la bondad no siempre regresa de inmediato ni de la forma que uno espera, pero siempre encuentra la manera de volver. Con el tiempo, Bruno y Esteban mantuvieron un contacto respetuoso. No era una relación de favores, sino de aprendizaje mutuo. Esteban impulsó programas dentro de la empresa para apoyar a empleados en situaciones difíciles, recordando siempre que la verdadera fortaleza de una organización estaba en las personas que la conformaban. Si esta historia tocó tu corazón, si te recordó que incluso en los días más grises un gesto puede iluminarlo todo, te pedimos de forma sincera que interactúes con este video, que dejes tu like, lo compartas y nos ayudes a seguir contando historias que inspiran.